La Monarquía en Serio, con Rita Cox y José Manuel Cerda, un podcast original de Radio Pauta 100.5 y el Laboratorio de Humanidades de la Universidad San Sebastián. 70 años en el trono estuvo la reina Isabel II, responsabilidad que asumió abruptamente a los 25 años en 1952 y sostuvo hasta su muerte el 8 de septiembre de 2022. Antes que ella, otra mujer de largo reinado, Victoria del Reino Unido, en el trono desde su ascenso en 1837 hasta su fallecimiento en 1901, 64 años como ama y señora de la corona, marcando una era, la era victoriana. Hay más, otro liderazgo femenino de la monarquía británica que da cuenta de otras épocas ajenas a palabras como empoderamiento y feminismo. Isabel I de Inglaterra, apodada Reina Virgen, Gloriana o la Buena Reina Bess. Reina de Inglaterra e Irlanda desde su ascenso al trono en 1558 hasta su muerte en 1603. Su reinado de más de 40 años fue conocido como la era isabelina. Monarquía británica, liderazgo femenino y feminismo. En este capítulo de La Monarquía en Serio, junto al historiador José Manuel Cerda, director del Laboratorio de Humanidades de la Facultad de Psicología y Humanidades de la Universidad San Sebastián. José Manuel Cerda, siempre se habla de la monarquía británica, ¿no es cierto? Tú lo mencionas, de hecho, como una institución sumamente tradicional en que se conservan las costumbres, los rituales, pero al mismo tiempo me llama la atención que ha sido históricamente una institución liderada por mujeres, asunto que durante el siglo XX siglo XXI más bien, y lo que queda para adelante probablemente no va a ocurrir. Está Carlos III, está Guillermo, tenemos una reina consorte que es Camila, pero es como contraintuitivo, ¿no? Una instancia tradicional liderada por mujeres. Sí, ¿sabes que lo estaba pensando a propósito de la final de la Eurocopa, ¿no es cierto? Donde estuvieron las princesas de Asturias, la princesa de Asturias Leonor, que a España se le viene todo lo contrario. A España, en el fondo, ella ya alcanzó su mayoría de edad, sí. Está figurando más, está en las redes sociales. Hartos discursos. Su papá la mira con ojos de enamorado, ¿no es cierto? El rey Felipe VI. Y él también es bastante joven y creo que en el siglo XXI se le viene un proceso súper interesante a la monarquía española. Pero en el caso de la monarquía británica, que es súper interesante, va a tener un siglo XXI bastante masculino, porque obviamente está Guillermo, que a menos que se enferme, que podría pasar perfectamente bien, todo es posible, dado los eventos recientes, se viene él, que va a reinar durante harto tiempo, y su hijo Jorge, ¿no es cierto? George. Entonces debiéramos tener... ¿El bailarín? El pequeño bailarín de los balcones, ¿no es cierto? Sí. Entonces debiéramos tener un siglo XXI bastante masculino. Pero fíjate que la monarquía británica, quizás mucho más que otras monarquías, se ha caracterizado por ser una monarquía súper femenina, en el sentido de tener grandes liderazgos femeninos. Y claro, inmediatamente se nos viene a la cabeza la reina Victoria, que marca una época. Por algo se habla de época victoriana. Imagínate, es una época súper importante en la historia de la humanidad que tuvo como líder a una mujer. O sea, la persona más poderosa a fines del siglo XIX era una mujer. ¿Cuánto tiempo reinó la reina Victoria? Estuvo más de 60 años en el trono. Suena más liderazgos femeninos largos. Larguísimos. Mujeres longevas. Mujeres longevas. O sea, si tú lo piensas desde el punto de vista como matemático, imagínate que estamos hablando de una mujer que reinó sobre el imperio más vasto que ha existido en la historia de la humanidad por más de 60 años. O sea, eso sería completamente impensable hoy día. Donde, por ejemplo, Estados Unidos, que es un país súper vanguardista, moderno, no ha tenido nunca una mujer presidente. Nunca, claro. Y pensemos también, por ejemplo, en lo que ha pasado en Chile. Una mujer presidenta, pero elegida, reelegida, aquí no hay elección. Claro, aquí ni siquiera hay elección. Y si tú lo piensas en la historia, está no solamente el caso de Isabel II, que en algún minuto se le llamará Isabel la Grande probablemente, sino que también está Isabel I, que también marcó una época que muchos historiadores llaman la época isabelina. Antes que ella también hubo otras reinas que marcaron una época. Que vayamos como recorriendo los toques desde el punto de vista de ser mujer de estos reinados. La reina Isabel. La reina Isabel está chiquilla que llega al trono a los 19 años, ¿no es cierto? Y que no solamente lidera desde su posición de poder, sino que también hace familia, construye matrimonio. ¿Cuál es el toque que tú dirías que tiene siendo mujer?
Bueno, eso también está protocolizado y da lo mismo si hubiera sido mujer u hombre. No hubiese importado tanto, porque hay mucho protocolo y tradición, pero hay que remitirse un poco a la personalidad de la reina. Hay mucha gente que dice que la reina dejó de ser quien era porque se transformó en monarca, pero no es tan así. Fíjate tú cómo ella gozaba con los perros y los caballos. Esa es Isabel II. No era una persona tan social, era una persona bastante introvertida, era una persona que no le gustaba tanto los ámbitos sociales y rodearse de grandes banquetes. Era una persona increíblemente sencilla y simple, que gozaba profundamente en Balmoral, en su castillo en Escocia, con los perros, con los caballos, y lo mismo lo veíamos, por ejemplo, en las carreras de caballos en Londres y todo eso. Entonces, estamos frente a una mujer muy sencilla, que no le gustaba tanto el arte, la cultura, ¿no es cierto?, la música clásica, como sí sucede con el caso de Carlos III, que tiene una personalidad completamente distinta y que nos ofrece un modelo femenino súper interesante, porque la podemos considerar una mujer súper conservadora. O sea, conservadora en el sentido de que no quiere figurar, no quiere tener un reinado pasarela. ¿Y ese es el ideal de la monarquía, crees tú? No necesariamente, porque en el pasado ha habido reinas y reyes que han figurado mucho más, que han sido mucho más extrovertidos, que han podido desplegar una personalidad mucho más social, por así decirlo, que en el caso de Isabel II. Pero yo creo que el caso de ella es súper interesante, porque nos presenta un modelo que es de un liderazgo femenino que es potentísimo, pero que no es tan feminista como se concibe el feminismo hoy en día. Eso te quiero preguntar. A ver, espérate. Primero, la reina Isabel es esta mujer de pocas palabras, de pocas apariciones, una mujer también que de alguna manera subraya ciertas tradiciones ligadas al mundo rural, a los perros, a los caballos, a la jardinería, que también tiene que ver con un ámbito femenino, ¿no? Del hogar o del puertas adentro, ¿no? Pero también de tomar decisiones fuertes. Sí. ¿No es cierto? Sí. Ahora, antes de entrar como en esas decisiones fuertes, ¿qué pasaba como con su matrimonio? Siendo ella la monarca, el marido se transforma en el arroz de la carne, ¿y cómo se sobrevive en un matrimonio en esos términos, ¿no? Sí, bueno, Felipe llega a decir, soy una meba, le dijo a sus amigos, soy el único, una meba les dijo, o sea, tú ponías el ejemplo del arroz de la carne, que es muy bueno, pero él le decía a sus amigos, soy realmente una meba, es decir, soy una persona que no puede tomar decisiones. Dice una frase que es muy potente, que aparece también en la serie de The Crown y que es histórica, dice, soy el único hombre en el Reino Unido que no le puede legar su apellido a sus hijos. Sí. Porque los hijos son Windsor, ese es un poco el apellido. Los miembros de la monarquía no llevan un apellido como tú y yo, sino que llevan un apellido que es el nombre de la dinastía, en este caso Windsor. Entonces, ¿y eso se lo banca o lo padece? Bueno, lo padece al principio y con la madurez y con el tiempo y entendiendo cuál era su rol en la monarquía, que era apoyar a su mujer Isabel II para que ella pudiese reinar, lo va entendiendo. Pero al principio le cuesta mucho, porque fíjate tú que Felipe era una persona súper extrovertida. Era aviador, guapo, tenía buena pinta, jugaba cricket, jugaba polo, era un hombre alto, imponente, tenía una gran cantidad de amigos, era una persona muy social. Habiendo tenido una infancia muy terrible y muy trágica, se convirtió en una persona tremendamente social, de muchas amistades, le gustaba salir, le gustaba conversar, estuvo en la Marina un tiempo, entonces le gustaba, conocía muchos países del mundo, era una persona increíblemente culta, era el típico gallo entretenido. Y tiene que ir renunciando a muchas cosas para poder estar a la altura de la monarca. Exacto. Y a cosas que no renunció, que probablemente salieron después, ¿no es cierto?, a la palestra, como son ciertas infidelidades que ahí la reina Isabel tuvo que soportar. Y yo creo que ahí se produce una cosa súper interesante que se refleja también en la serie The Crown, y es que se soportaron sus defectos, se soportaron sus mañas, se soportaron como un buen matrimonio. Como un buen matrimonio, ¿no es cierto? Sus caídas, ¿por qué? Porque la corona debe prevalecer. Ahora, tú comentabas esta mujer que lidera fuera de la casa, dentro de la casa, el marido que es esta ameba. ¿Eso entra dentro de lo que podremos entender hoy día como feminismo? ¿Era la reina Isabel una feminista o no? No, a ver, lo que pasa es que ella, si estuviese aquí sentada con nosotros Isabel II, como que abriría los ojos, digamos, porque obviamente depende cómo definimos el feminismo, pero yo creo que ella... Mujer empoderada, digamos. Mujer empoderada en ese sentido, sí, absolutamente. O sea, imagínate, la reina Isabel II probablemente es, si no la mujer más poderosa del siglo XX, una de las más poderosas. En ese sentido, sí. En el sentido amplio de la palabra feminismo, sí. Ahora, en el sentido feminista de ¿no es cierto?, de rechazar todo lo masculino, o de no querer casarse, o de no querer armar familia, todo eso, no. ¿Y tenía una agenda para defender los derechos de las mujeres? ¿Hizo hincapié
influye en eso o eso no le interesó? Yo creo que no le interesó porque su vida es un testimonio de la capacidad que tienen las mujeres de liderar grandes procesos y grandes momentos de la historia. ¿Hubiese sido redundante para ella? Yo creo que sí. Yo creo que a la reina Isabel el feminismo nunca le hizo sentido porque ella encarnó un liderazgo femenino casi como ninguno otro en el siglo XX. Entonces, no le resultaba necesario ponerle nombre a las cosas, no le resultaba necesario adherir a ciertas ideologías o a ciertas posturas de la vida que pueden ser perfectamente legítimas, pero que ella encarnó con su ejemplo. O sea, ¿qué ejemplo de liderazgo femenino más potente, más acabado, más íntegro, con sus limitaciones y sus defectos, que el que representó Isabel II en el siglo XX? Porque le toca también la revolución feminista, la primera revolución feminista. Le toca no solamente la irrupción de la minifalda en las calles de Londres con Mary Quant, le toca la llegada de la píldora, le tocan todas las manifestaciones feministas en las calles, pro aborto. ¿No se metió en esa agenda? No, ella en el fondo, la monarquía siempre tiene presidencia política y se cuida mucho de esto. Es decir, de no emitir opiniones que puedan generar una gran controversia polémica política. Eso es parte también de la receta de la monarquía para irse preservando en el tiempo y manteniéndose. Pero no, ella no entra en eso. Ella no entra en eso porque encarna este liderazgo femenino tremendo y porque además es muy consciente por su familia, por lo que hizo su tío Eduardo VIII. La abdicación. Por lo que hizo, por ejemplo, también Margarita, su hermana, que tuvo una vida súper compleja y todo eso. Ella es perfectamente consciente porque mira la historia, porque mira las tradiciones de el perjuicio que a una institución tan tradicional como la monarquía le puede provocar esta figuración feminista, por así decirlo. Ella se da cuenta que no tiene mucha cancha en esa área. Claro, no la va a tener porque puede poner en riesgo la monarquía. De hecho, se bancan las infidelidades por eso, para que, digamos, permanezca la tradición de su matrimonio y de esa manera también permanezca toda la otra tradición. Yo creo que el tema de la infidelidad, yo creo que ella se lo bancó, Rita, porque en el fondo entendió que ella fue una madre y una esposa ausente. Ufa. Es tremendo lo que estoy diciendo, pero ahí yo creo que entramos a un ámbito un poquito más íntimo, más personal de la reina Isabel II. Yo creo que ella entendió que no estuvo ahí para su esposo, obviamente. Pero que es un dilema también de la mujer contemporánea, de la mujer actual. Es decir, voy al mundo público, tengo que estudiar, tengo que trabajar, tengo mis compromisos adquiridos, por lo tanto tengo que renunciar a la maternidad, renunciar a ser la mujer, digamos, casada todo el rato, y eso tiene un costo. Totalmente. Y fíjate tú que en ese sentido el príncipe Felipe fue papá y mamá. Y cuando tú ves a la BBC ingresando al Palacio de Buckingham, ¿no es cierto?, en esa época de los 70, los 80, cuando la monarquía se dio cuenta que no podía combatir a la prensa. No tenía sentido combatir a la prensa. Todo lo contrario, tenía que ser amiga de la prensa, tenía que fluir con la prensa. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Una cosa que parece como muy montada, ¿no es cierto? Y un poco artificial, pero ingresan las cámaras de la BBC a lo más íntimo de la familia real y entran a grabar la vida cotidiana, un poquito plástica, ¿no es cierto? Sí. Y aparece el príncipe Felipe en el suelo, en la alfombra, jugando con sus hijos y todo eso. Pero qué interesante lo que dices, porque estábamos hablando del poder femenino, del liderazgo femenino, del feminismo, pero también ahí está el rol masculino. Tenemos esas imágenes de Felipe jugando con los niños, papá y mamá que dices tú, claro, la corresponsabilidad de la que se habla hoy día, pero también lo vimos en Carlos III, dada la muerte prematura de Diana de Gales, él siendo papá y mamá, ¿no es cierto? Sí. Y también lo vemos en Guillermo, ahora que está Kate, ¿no es cierto?, enferma, él también ha figurado siendo papá y mamá. Claro, lo que pasa es que ahí la diferencia es que ellos son príncipes de Gales, ¿no es cierto? O sea, a Carlos III y a Guillermo les ha tocado ejercer este rol de papá y mamá siendo príncipes de Gales. Lo interesante es que a Felipe le tocó siendo el príncipe consorte, el duque de Edimburgo. Entonces fue tremendo. Y por mucho tiempo, Rita, porque acuérdate tú que la reina Isabel II reinó durante muchas décadas, más de 70 años. Entonces imagínate lo que significa para un hombre, en una cultura más tradicional, que fue en la que ellos se casaron, ¿no es cierto? Estamos hablando de los años 40, tener que asumir este rol. Una persona que además, acuérdate tú que él también tiene sangre azul, porque él también es descendiente de la monarquía de Grecia. Por lo tanto, no es cualquiera. Un hombre construido y súper adaptado. Exacto. Entonces él se adaptó a esas cosas y lo hizo muy bien. Al principio le costó harto y le costó como con sus amigos, ¿no es cierto? Y ustedes tienen más poder que yo, porque yo pareciera ser el hombre más poderoso del Reino Unido, pero en realidad no lo soy. Estás escuchando un podcast original de Radio Pauta, 100.5. Reina Victoria.
Cuéntanos un par de líneas sobre ella, sobre su perfil y cómo también ahí ejerció el liderazgo femenino y qué relación tenía con un quizás protofeminismo o no. Sí, no, en esa época, bueno, claro, hablar de feminismo sería muy prematuro. Las primeras feministas, entre comillas, surgen en la primera mitad del siglo XX con el tema del voto femenino. Pankhurst y toda esta gente que en el fondo estuvo en primera línea para luchar por el voto femenino. Pero el caso de la reina Victoria es súper interesante porque ella, primero, reina mucho tiempo, más de 60 años, es decir, es el monarca más longevo en el trono antes de la reina Isabel II. Segundo, queda viuda muy joven del príncipe Alberto, del que estaba enamorada profundamente. Entonces también es interesante porque le toca reinar sola durante mucho tiempo. De hecho, vive el luto. Vemos a la reina Victoria vestida de negro, que es realmente impresionante. Vivió para siempre el luto. Vivió para siempre el luto y le tocó vivirlo muy joven. Entonces, no solamente estamos frente a un tremendo liderazgo femenino, sino que un tremendo liderazgo femenino un poco en solitario. Con todo lo que eso significa, Rita, porque imagínate todo el apoyo que el príncipe Felipe le brindó a la reina Isabel II, todo el apoyo que Camila le ha brindado a Carlos III. Bueno, ¿y quién apoyó a la reina Victoria? Bueno, ella tuvo que apoyarse con su familia, prácticamente con lo que le quedaba a su familia. Fue una persona que vivió, yo creo que en una cierta depresión. Es decir, no pudo lidiar personalmente con estos problemas tanto. De hecho, si tú caminas por Londres te das cuenta que la mitad de los monumentos están dedicados al príncipe Alberto, lo que te demuestra una suerte de nostalgia, casi como una especie de situación depresiva, de viudez que a ella le tocó vivir. Pero también difícil. Simboliza algo que tiene harto de machismo, ¿no? Que es decir, se muere el marido y ella sufre para siempre esa pérdida y también como que lo dramatiza durante todo su reinado y se transforma, dime tú, corrígeme tú, en esta suerte de mujer santa también que tributa al marido para siempre. Sí, lo que pasa es que hay que pensar que ella además reina sobre el imperio más vasto que ha existido en toda la historia de la humanidad. O sea, ha sido la reina más poderosa. Más poderosa, marca una época. O sea, la gente, cuando tú abres los libros de historia y te hablan de Inglaterra en esa época, hablan de la Inglaterra victoriana. O sea, imagínate cómo serán de potentes los liderazgos femeninos. En la historia de la monarquía británica, supuestamente esta institución tan tradicional, tan conservadora, fome, incluso uno podría decir machista. Exacto. Cuando en realidad una época se llama la época victoriana por el nombre de una reina que le tocó reinar durante tanto tiempo. Y además de triste, nostálgica por la muerte del marido, también bastante disciplinada, porque estuvo 60 años ahí, digamos, liderando. ¿Cómo era la reina Victoria? ¿Qué le interesaba a la reina Victoria? Mira, la reina Victoria era muy parecida a la reina Isabel II. Sí, era una persona más introvertida, no tenía muy buen aspecto, no era una persona tan, digamos, de tan buena apariencia, por así decirlo. ¿Era alta, era baja, no, como era la reina Isabel? Era una persona más bajita, tenía un poquito de sobrepeso, de cara no era una persona como muy agraciada. Ustedes pueden ver fotos, digamos, incluso hay algunos videos de sus últimos años y todo eso. No era una persona físicamente muy agraciada y dicen que tampoco era una persona enormemente simpática. Es decir, en ese sentido se le puede comparar un poquito más con la reina Isabel II. Pero sí le tocó liderar un momento tremendamente importante para la historia del Reino Unido. Cuando era un imperio. Cuando era un imperio, pero un imperio que estaba en todos los continentes. ¿Y ella era efectivamente la que tomaba las decisiones o era el rostro femenino decorativo y atrás tenía, no sé, un séquito de hombres que eran los que tomaban la decisión? Yo diría que una cosa intermedia. Acuérdate tú que en esta época las comunicaciones no funcionan como hoy día. O sea, no es que la reina Victoria dijera algo y se transmitía por WhatsApp a Australia, a Canadá, a la India, a todos los territorios. Tenía sus representantes, claro. Tenía sus representantes. Pero ella tenía el criterio y también era respetada a tal punto de que lo que ella decidía se tomaba en cuenta y se hacía. Absolutamente. Y fíjate que un reflejo de eso que nosotros podemos ver hasta el día de hoy es que cuando tú viajas, por ejemplo, a Canadá, a Australia, a la India, a Sudáfrica, te encuentras con estaciones de trenes con su nombre, estatuas, plazas, ¿pero eso estadios. Tiene que ver con el poder que tenía y que ejercía o tiene que ver con esa narrativa de la viudez? Yo creo que una mezcla de las dos cosas. Yo creo que una mezcla de las dos cosas. Y eso, Rita, nos lleva a otro personaje que es realmente fascinante, que es Isabel I. Ya. Que es la reina virgen. La reina virgen. Que es un concepto completamente distinto, porque nosotros hablamos de la reina viuda.
Sí. En el caso de la reina Victoria, que fue súper poderosa. Pero fíjate que otra mujer que marcó una época que se llama la época isabelina, por favor no se confundan, porque la gente dice, la época isabelina, Isabel II, No, sí, no. obvio. Es la época del siglo, en el fondo del siglo XVI, que es la época de Isabel I, una de las hijas de Enrique VIII, que no se casó nunca. No sabemos si Será no había virgen. Bueno, eso no lo podemos saber. Y Ya. de hecho se le atribuían varios amoríos. Pero fíjate que ahí se produce una cosa... O sea, era la reina viva. Claro, exacto. Y ahí, a propósito de lo que hemos conversado, se produce un liderazgo femenino que es distinto, que es la reina intocable, la reina virgen, es la reina inviolable. Es como, mira, los británicos son geniales, porque todos los defectos los convierten en oportunidades, todos los problemas y las crisis las convierten en cosas gloriosas. Entonces, para los ingleses era un tremendo problema que Isabel I no se casara. ¿Tú sabes No tenía por qué? descendencia. Porque no había descendencia y eso podía provocar una gran crisis. Pero ¿sabes lo que hicieron? Lo convirtieron como en una especie de campaña de la reina virgen. O sea... ¿Y eso, ¿y eso de la reina virgen generó un estándar moral en el reino? No un estándar moral, pero sí una especie de halo político, como de la reina Isabel I no se casa con nadie, como Inglaterra es infranqueable, es inviolable. Y ella está entregada 100% se tuvo que entregar. A su pega. No, ella se tuvo que entregar. Mira, ella era una mujer no tan atractiva. Ay, pero ya, pues. Pero que sí se quería casar, evidentemente. Sí entendía que tenía que casarse, tenía que producir descendencia para poder asegurar ¿Por qué no el se trono. casó? No sé, mira... ¿No fue elegida? No, sí fue elegida, pero tuvo varios problemas y circunstancias políticas que atentaron contra ese matrimonio. Se le atribuían, como te digo, varios amigos con ventaja. Era como un poquito nosotros. Margarita. Claro, era una persona muy compleja, era una persona que podía ser bastante cruel también, que le tocó vivir un momento político tremendamente importante y decisivo para la historia de Inglaterra, donde se asienta la religión protestante y todo eso, y finalmente no se casa. Pero fíjate que a mí lo que me parece súper interesante es cómo este problema, porque era un problema que no tuviera descendencia, se convierte en una oportunidad como de campaña. Ya que la reina no se casó, ya que está pasada la época de tener hijos, vamos a convertir este problema en una gran cosa para Inglaterra. Y por eso que tú tienes en Estados Unidos un estado que se llama Virginia. La reina virgen. Y uno podría decir, pero qué raro, ¿cómo en Estados Unidos le van a poner el nombre a un estado a un problema del Reino Unido? No, pero es que un problema se convierte en una oportunidad como de propaganda. Ahora, ¿cuánto tiempo ella es reina? También es una reina de largos periodos. ¿Y qué le interesaba, además del trabajo y, por supuesto, los affairs? Sí, estuvo varios años en el trono. Desde más o menos 1558-1601, muere sin hijos, por lo tanto eso permite la llegada de otra dinastía, que es la dinastía Estuardo, que se odiaban bastante, pero tienen que llegar porque no hay rey. Y le toca un momento súper clave en la historia del Reino Unido, porque ella es hija de Ana Bolena, otro personaje femenino fascinante. Y que te fascina que aparece en la película de Pablo Larraín, de Spencer, como sí, un fantasma, y ya nos vamos a referir en otro capítulo a esa figura. Por la comparación con Diana. Pero entonces le toca vivir un momento súper importante donde ella tiene que decidir si consolidar a esta Inglaterra isleña, esta Inglaterra insular, esta Inglaterra que no es tan europea, esta Inglaterra que no es católica como el resto del continente, sino que es anglicana y protestante. Todo ese momento bisagra, todo ese momento clave, le toca liderarlo a Isabel I. Y también, Rita, y esto es súper interesante, el momento donde Inglaterra empieza a sembrar las semillas del imperio. Porque fíjate que justamente en esta época es donde se producen las grandes exploraciones ultramarinas, donde Inglaterra empieza a poner pie en América, en Asia, en otras partes. Uno dice, ella es la reina también que comienza a colonizar. Exacto. Por eso que, claro, uno dice, bueno, lo de la reina Victoria, ¿cómo se produce? No se produce de la noche a la mañana. Sí. Se produce porque anteriormente otras reinas lo han hecho. ¿Y esa sabiduría femenina se considera es parte de un legado consciente entre reina y reina? Sí, yo te diría que en el Reino Unido hay una cosa como implícita y es que hay grandes mujeres que le han hecho muy bien a la monarquía. O sea que hay un acervo, hay un tesoro de práctica política, de práctica monárquica que han introducido las mujeres
y que no lo hemos podido ver, por ejemplo, en las repúblicas modernas, que tiene que ver como un poco, la gente lo dice, hay demasiadas guerras porque hay demasiados gobernantes hombres que resuelven las cosas a los puños, por así decirlo. Eso puede ser un estereotipo también un poquito injustificado estos días. Pero en la historia, si tú analizas la historia, no es que en los reinados de mujeres no hayan existido guerras ni disputas, pero sí yo pienso que cuando uno hace un análisis psicológico de estos reinados se da cuenta que el liderazgo femenino le ha traído a la monarquía británica y a otras monarquías. Piensa tú, por ejemplo, en Isabel la Católica, que también fue una tremenda reina en el contexto de Castilla y León. Le han traído a la monarquía y esta institución milenaria nuevas miradas, nuevas visiones, nuevas formas de ejercer el poder, porque ellas no dejan de ser mujeres. Ese es el punto. ¿Ya? Son monarcas, ejercen la máxima autoridad, se sientan en el trono, tienen que tomar decisiones difíciles, tienen que mandar a matar gente, pero no dejan de ser mujeres. Y al no dejar de ser mujeres, le imprimen al liderazgo político máximo que significa acercarse a Estado. Y eso ellas tienen conciencia de ese legado que se entrega reina a reina. Sí, tienen conciencia de eso y yo pienso que cuando una reina en el Reino Unido asume esta máxima autoridad, tiene en la cabeza toda esta tradición femenina de liderazgo. Tiene en la cabeza esta tradición. Conocen la historia. Y este atrevimiento también. Y fíjate que también a ellos se les enseña historia. Evidentemente, gran parte de la formación de los reyes es histórica. Oye, hay un personaje del que no sé nada, que es Matilde. Tenemos 2 minutitos para hablar de Matilde. Matilde, la primera reina de Inglaterra. Ella fue la que inició todo. Sí. Matilde es efectivamente la primera reina que ejerce el poder en Inglaterra. Su padre, Enrique I, muere sin hijos hombres. ¿Estamos hablando de qué época? Estamos hablando de comienzos del siglo XII. Es decir, no estamos remontando a la época de los Pilares de la Tierra. De hecho, Ken Follett escribe Los Pilares de la Tierra inspirado por el contexto del reinado de Matilde. ¿También me va a decir que era poco agraciada? No, bueno, no sé, es que lo que pasa es que en esa época, Rita, no sabemos, pero porque no hay retratos. No, es que ni siquiera tampoco hay. No, porque hay algunas pinturas, pero que no intentan representarla como era, sino que de una manera más figurativa. Pero la historia de ella es fascinante, porque Enrique I muere sin hijos hombres porque el único hijo hombre que tenía se muere en un naufragio, cruzando desde el norte de Francia al sur de Inglaterra, se llamaba Guillermo, muere ahogado. Entonces le queda dejar el trono el año 1135, siglo XII, a Matilde. Los nobles de Inglaterra no la aceptan, pero no todos. Entonces se produce una guerra civil, la famosa guerra civil del siglo XII en Inglaterra, del bando de Matilde y del bando de Esteban de Blois, que es su primo y que quiere también reclamar el trono porque dice, bueno, ¿cómo va a estar una mujer en el trono? Las mujeres podían acceder al trono en Inglaterra, a diferencia de Francia, que hay una cosa que se llama ley sálica y que impide que las mujeres accedan al trono. Pero en Inglaterra sí, en España también. Entonces se produce una guerra civil y ella pierde la guerra civil. Y finalmente llega al trono su primo Esteban, ¿ya? Pero, ¿qué es lo que te dice esto respecto al siglo XII? Te dice, uno, que las mujeres pueden acceder al trono en una época medieval supuestamente tan oscura y tan retrógrada. Segundo, que es capaz de comandar tropas. Eso te iba a decir. Todo depende de la cantidad de hombres en el ejército. Exacto, que es capaz... O sea, ustedes me disputan mi derecho al trono, bueno, nos vemos en el campo de batalla. Esa es un poco la idea. La Casa del Dragón es eso. La Casa del Dragón totalmente, pero nos vemos en el campo de batalla con ella no luchando en primera línea, pero sí capaz como estratega y tomando decisiones importantes, consiguiendo los recursos para financiar el ejército, yendo a la batalla. Entonces pierde esta guerra civil y esta guerra civil finalmente llega al trono Esteban. Pero ahí tenemos el primer caso de una reina. Estamos hablando de hace prácticamente 1000 años que llega al trono de Inglaterra, que tiene muchos problemas para ejercer el poder, pero que va a abrir esta senda de liderazgo femenino en una institución tan supuestamente tradicional y conservadora, pero que nos ha presentado probablemente en la historia occidental los mejores y más potentes liderazgos políticos de mujeres que hemos conocido. Liderazgo femenino en la monarquía británica, en este episodio de La Monarquía en Serio, junto a José Manuel Cerda. Muchísimas gracias por esta conversación, mucho aprendido y también qué impresionante las luces que dan estas mujeres sin haber mencionado jamás la palabra feminismo en el pleno siglo XX en el caso de la reina Isabel, siglo XX, siglo XXI, pero cómo marcaron agenda, ¿no? Así es. Los invito a revisar todos los capítulos de La Monarquía en Serio, donde en www.pauta.cl y por supuesto también a través de Spotify. La Monarquía en Serio, con Rita Cox y José Manuel Cerda, un podcast original de Radio Pauta 100.5 y el Laboratorio de Humanidades de la Universidad San Sebastián.